Yo no creo en esa máxima de que el adicto es adicto para toda la vida. Las drogas no son un demonio. O sea, cuando viene un paciente y dice, es que tengo un problema de drogas, ¡fuera drogas porque son malísimas! No, de entrada no se quitan las drogas así de repente, porque las drogas cumplen una función en la vida de esa persona, sirven para algo. Antes un adicto era un señor que iba por la calle tambaleándose y todo el mundo decía, mira, ahí va un alcohólico, o ahí va un yogi, ¿no? Y ahora los adictos somos nosotros. Porque lo que tienen en común los adictos, y eso sí, de las pocas cosas que tienen en común, es que mientras están consumiendo, no se están ocupando de vivir. Y vivir, para mí, es atravesar la angustia. Y la tristeza y la depresión sirven para un proceso personal. Si una persona cae en una depresión es porque está pasando algo que tiene que pasar por ahí, y eso es útil. El adicto del siglo XXI es una persona que se mueve entre nosotros, que tiene una vida normal. Nadie diría que es un adicto. Entonces, además, tiene un modo de consumir que le hace sentirse así. Ese modo es el adicto en modo espera. ¿Dónde está tu dignidad cuando vas a la prostitución y les pides y te drogas con ellas y no sé qué? Yo una vez me fumé un porro y yo soy una persona muy tímida. Y mi mujer estaba un poco hasta las narices de que siempre estuviera callado y tal. Y en una reunión grande cogí una guitarra sin saber tocar la guitarra, me puse de rodillas y le canté una canción de amor. Y entonces me dijo, fuma porros, Fernando. Oye, pero tú puedes empezar a fumar porros, un día, un fin de semana, pero luego se convierte en todas las noches. No, yo solo fumo todas las noches un poquito y tal. Pero claro, ahora escuchando que el fumar porros te abre la mente, te hace estar de una manera mucho más... que disfrutas mucho más de la vida, ¿por qué vas a quitar eso de ti? Eso es una buena pregunta. Soy psicoterapeuta, dirijo una clínica de psicoterapia dedicada a las adicciones. Mi historia se remonta muchísimo más atrás, ¿no? Yo diríamos que llevo toda la vida en el mundo de las adicciones haciendo distintas cosas de distintos planos, ¿no? Digamos que en mi juventud viví el tema de las adicciones en primera persona, perdí gente muy cercana, familiares, y a partir de ahí toda mi vida ha girado en torno al mundo de las adicciones. Estamos hablando de adicciones. Yo no tengo un modelo tampoco que sea el bueno y que otro modelo que sea menos bueno. Digamos que en psicología mi base es el psicoanálisis, pero en adicciones hay que saber y conocer y manejar la psicología cognitivo-conductual, porque hay una gran parte que es de marcar, digamos, un cierto control de estímulos, un cierto control de impulsos, una cierta conducta, unas ciertas estrategias que van a ser muy útiles en determinados momentos del tratamiento, ¿no? Por lo tanto, el psicoterapeuta que trate adicciones no puede renunciar a lo cognitivo-conductual, debe conocerlo muy bien y utilizarlo en el momento preciso del tratamiento y con la persona que lo necesite, ¿no? En ese momento también. ¿Qué toma mayor importancia a la hora de una recuperación? ¿Conocer la causa del problema o manejar la conducta? Muy interesante pregunta. Muy interesante. Fijaos, ayer un paciente que me conoció por internet y leyó mi perfil y se fijó en que yo efectivamente le doy mucha importancia al fondo de la cuestión, no tanto al hecho de drogarse, sino a lo que a uno le lleva a drogarse y la función que cumple el consumir para esa persona, para desmontar esa función, ¿no? Y entonces él empezó la terapia conmigo y se dio cuenta de que no podía parar de consumir a pesar de las sesiones que íbamos haciendo. Entonces, en un momento dado me dijo, bueno, Fernando, como tú
trabajas el fondo de la cuestión, aunque no pueda parar de consumir, voy a tratar de consumir poco, pero vamos a empezar a trabajar, ¿no? El fondo, la persona, el origen, mis traumas, etcétera, ¿no? Claro, me pilló un poco desconcertado, ¿no? Porque, claro, una cosa es lo que se dice así para vender un tratamiento y otra cosa es la realidad de la sesión, ¿no? Entonces yo le dije, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque hablar del origen de tu historia, de lo que te ha podido llevar a consumir de una manera intelectual, sin que tenga una correlación emocional y vivencial en tu abstinencia, o tu esfuerzo de abstinencia y tu descubrimiento de qué es este mundo y esta vida sin consumir, es un divertimento intelectual, es un entretenimiento, puede ser muy interesante, ¿eh? Además podemos ver muchas cosas, pero se van a quedar aquí como en una conversación de sabios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a decir cosas muy interesantes acerca del origen de tu adicción y tal, pero tú vas a seguir enredado en lo que yo creo que es una adicción, digamos, de una manera más compartida para todos los adictos, que es que mientras tú estás consumiendo, estás evitando ocuparte de ti. Entonces, ahora vienes aquí y me dices, vamos a hacer como que me estoy ocupando de mí mientras yo sigo consumiendo. Lo que vamos a hacer es intentar volver a la vida. Los consumos y las adicciones tienen muy pocas cosas en común, por eso yo no creo que en grupo se puedan tratar, se pueden calmar. Cada persona tiene una historia, una vivencia, un recorrido que le ha llevado a esta situación, ¿no? Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿cuál es tu hipótesis acerca de lo que te ha pasado para llegar aquí, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de resolver. Pero no lo vamos a hacer de una manera como centrándonos en la adicción, ¿no? Sino centrándonos en la vida. Porque lo que tienen en común los adictos, y eso sí, de las pocas cosas que tienen en común, es que mientras están consumiendo, no se están ocupando de vivir. Y vivir, para mí, es atravesar la angustia. Esta historia que nos venden de que la vida hay que ser feliz y qué feliz soy, la vida no es felicidad ni ser feliz, eso es una especie de constructo de la civilización actual, pero la vida son angustias desde que uno nace, todo el tiempo, ¿no? Y las angustias uno las va atravesando. Y sin darse cuenta y sin ir al psicólogo, lo que hacen las personas es desarrollar recursos y habilidades para atravesar esas angustias. El que consume deja de hacer eso. Lo posterga todo al consumo. Y deja de desarrollarse en ese sentido de habilidades y recursos contra las adicciones, contra las angustias, y cuando viene una angustia, además, como ha perdido la comba, el ritmo de eso, la angustia le aterroriza y le produce más miedo y más ansiedad, ¿no? Con lo cual refuerza su asociación con el consumo. Entonces, lo que yo hago es proponerle al paciente acompañarle de vuelta a la vida, o sea, de vuelta a convivir con las angustias, para que vuelva a recuperar su seguridad de que puede pasarla sin morirse en el intento, ¿no? Que es lo que él siente. Y ese es un proceso muy bonito y muy estimulante también para el paciente, ¿no? La persona que viene a curarse no viene solo a parar de consumir, viene porque se siente dormido, muerto, anestesiado, que la vida se le escapa, ¿no? Entonces, esto suele motivar. No a todo el mundo, ¿eh? Mi sistema no funciona con todo el mundo, ni es para todo el mundo. Es para las personas que tienen estas sensaciones, ¿no? Por lo que escucho, entonces, tiene mucha relación el medicarse para anestesiarse las personas que tienen desequilibrios. Tiene mucha relación con también consumir, porque al final son parches, ¿no? Que te hacen no sentir la angustia que realmente tienes, no atravesar ese conflicto interno, ¿no?
¿Estás preguntando si hay una relación entre la medicación Sí. de la farmacia y las drogas? ¿Algo así? Sí, quiero conocer un poco la relación que existe ahí, porque yo, escuchándote hablar, sí que siento que la medicina hace una función parecida, los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos hacen una función parecida a consumir, que al final es dejar de sentir una emoción fuerte que no puedes tolerar, ¿no? Sí, ese famoso pensamiento de, bueno, todos son drogas, ¿no? En cierta medida, y si lo miramos desde un ángulo, es verdad, pero hay que matizar mucho. Es decir, casi siempre el adicto empieza de una manera ociosa y acaba de una manera de automedicación. Es decir, toma la droga como una medicación que él se autoadministra, ¿no? y que le sirve para algo. El problema es que las drogas de farmacia tratamos de utilizarlas de una manera constructiva y positiva. En cuanto a las dosis, la composición, la forma, el ritual, el no ritual, mientras que las drogas ilegales tienen un ritual, están muy mal fabricadas, tienen unos efectos secundarios muy malos y normalmente tienen como una curva en donde cuando la tomo estoy un poquito mejor, pero luego bajo y estoy un poco peor que antes, vuelvo a tomarla y vuelvo a recuperar la sensación de que esto me viene bien, pero vuelvo a bajar. Digamos que el gráfico es que yo hace 5 años estaba aquí y después estoy aquí, siempre subiendo, pero siempre bajando un poco más. Entonces, lo que queremos con las drogas de farmacia no es eso. Lo que queremos con las drogas de farmacia es hacer algo así, ¿no? Que las drogas de farmacia no es el ideal, para mí no lo es, pero pienso que a veces hay que saber escoger una herramienta útil para un momento delicado donde uno está subiendo, escalando y dice, bueno, esto no es lo ideal, pero es lo que tengo y lo utilizo para poder no caerme, ¿no? Eso para mí son las drogas de farmacia, ¿no? Y yo las utilizo y a veces son muy útiles. Pero son muy diferentes de lo que es una droga ilegal. ¿Qué nivel de correlación existe entre una adicción y un trauma? Una adicción y un trauma. Sí, ¿qué relación existe? Bueno, los traumas correlacionan con todo, no solo con las adicciones. El trauma es una herida que tiene uno, una herida profunda, y esa herida va a acompañarnos toda la vida, no se va a ir. Yo no pienso que la terapia ni ninguna psicoterapia elimine un trauma. Lo que hace es, si se hace un buen trabajo, conseguir que uno pueda vivir con ese trauma, ¿no? Entonces, lógicamente, los traumas tienen... Pero como te decía antes con el ejemplo del paciente, ¿no? Es decir, podemos hablar del trauma y entender mucho el trauma, que si no hay una vivencia tampoco sirve de mucho. Y además los traumas se entienden siempre como un hecho que le pasó a alguien, que lo violaron de pequeño, que abusaron de él o lo maltrataron de alguna forma. Pero esos no son los traumas, esos son los traumas más difíciles, ¿no? de remontar o de poder vivir con ellos. Los traumas son esos que no se ven. Normalmente el 98% de los pacientes que vienen a mi consulta, cuando les pregunto por su infancia, responden: mi infancia fue feliz, yo no tuve ningún problema. Toda infancia es traumática, pero la mayoría de la gente no se da cuenta. Entonces, ese es el trauma realmente, porque el otro, bueno, sí, oye, es muy aparatoso y tal, alguien que ha sido abusado, pero lo vemos, lo tenemos claro y podemos trabajarlo mejor. Pero el otro es el trauma de ser, sobre todo de no ser proveído de ciertas cosas, como la seguridad, el valor, la atención,
etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones emocionales que hacen de una persona no crezca bien, ¿no? Y sea vulnerable, y esa es la palabra, a empezar a drogarse en la adolescencia, ¿no? Yo hablaría de una vulnerabilidad, no tanto de un trauma que se correlaciona, ¿no? Pues hay gente que tiene traumas enormes y no se ha drogado, ¿no? O no ha tenido ese tipo de adicciones, tendrá otros. En tu experiencia, ¿cuáles son las adicciones más comunes que tratas en la práctica? Bueno, en mi consulta, que no es un dato estadístico relevante, pero en mi consulta, y creo que en la sociedad de alguna manera se refleja, pues actualmente lo que tenemos son hombres confundidos, es decir, el hombre que ha perdido un poco su rol claro, no sabe cómo manejarse, y en donde la sexualidad se convierte en una especie de ansiolítico, ¿no? Y con ese acceso digital tan fácil que tenemos ahora, pues existe una cosa que se le ha puesto una etiqueta. Las etiquetas son lo que son, ¿no? Pero la adicción al sexo, ¿no? Adicción al sexo que suele ir combinada con drogas estimulantes, con lo cual ahí tenemos un cóctel que es tremendamente difícil de trabajar en terapia, porque digamos que el sexo, que siempre está presente en la vida de distintas maneras, se activa con la ansiedad y ahí va asociado al consumo, y eso es muy difícil de detener, ¿no? Muchas veces parece que se ha hecho un trabajo terapéutico y de repente el paciente va conduciendo y hace ¡chur!, se tuerce y se va al prostíbulo, donde allí le proveen de cocaína y sin saber cómo está otra vez metido en el esa es una adicción, sexo-estimulantes, que yo llevo estudiando tiempo porque es bastante compleja de recuperar. O sea, entiendo que es una combinación entre adicción al sexo y adicción a las sustancias, ¿no? En una, que también es lo llamado chemsex, ¿no? También un poco tiene que ver. El chemsex es una digamos, una actividad práctica concreta por el uso de drogas de diseño y estimulantes, junto con una actividad sexual desinhibida, que normalmente se da entre hombres, porque es donde, digamos, esa actividad de la testosterona está muy, 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 muy activa y se retroalimenta hombre con hombre, pues es como sexo al cuadrado, ¿no? Ese es un problema, porque es muy grave, y a la persona que lo está pasando, esa persona homosexual, digamos que está en un deterioro muy rápido y muy grave, ¿no? Es gravísimo, porque pierde, digamos, la manera de relacionarse con el mundo. ¿Quién se relaciona con el mundo después de vivir estos subidones no sensuales, sexuales, sensoriales, etcétera? ¿Quién luego vuelve a relacionarse con una persona con los estímulos que normalmente utilizamos las personas que no nos drogamos, ¿no? De un poquito de afecto, un poquito de trato, de buen trato, de cuidados y tal, ¿no? Eso no me pone, eso ya no me pone, ¿no? Entonces es muy grave por eso. Pero digamos que donde cuantitativamente se están dando los problemas es en los hombres heteros, que están en todas partes, que son maridos de edad, hombres de edad, en matrimonios longevos, hombres jóvenes que se pierden en las navegaciones de internet y acaban perdiendo también el interés por la sexualidad y no saben cómo manejarse y se encuentran al final solos, etcétera. Digamos que está muy extendido en distintos colectivos, y no solo en el gay, como es el chemsex, ¿no? Entonces, digamos que es un problema para mí muy importante. Otras adicciones que yo trato, pues la adicción a los porros, que es un tema pues que es un poco ambiguo, ¿no? Porque, bueno, un porrito, ¿no? Igual que el alcohol, ¿no? Pero sería porros, alcohol, cocaína,
sexo y ludopatía. De hecho, la siguiente pregunta es eso. ¿Hay diferencias entre tratar una adicción a sustancias que tratar una ludopatía en cuanto al tratamiento? Siempre hay diferencias, ¿no? Aunque se trata de muchas veces de meterlo todo en un mismo saco, ¿no? Como la dependencia emocional, que también es un tema muy, muy asociado, ¿no? Y la gente viene a mi centro porque dice que se siente adicto a una persona, enganchado emocionalmente y que no puede salir de ahí, que es como una droga. Y bueno, claro que hay una similitud, ¿no? De eso. Hay cuestiones que lo hacen pertenecer a la misma familia de problemática, ¿no? Pero para mí son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. De hecho, las personas que tienen una u otra adicción parten de problemáticas y personalidades distintas, con lo cual el problema se trata de distinta manera, ¿no? El adicto al juego pues es una persona que normalmente lleva una vida muy normal, ¿no? Muy convencional, y de repente hace una cosa que nadie se explica, ¿no? Es decir, una cosa que hasta un niño entendería que eso es absurdo, pensar que va a ganar mucho dinero jugándoselo en las apuestas deportivas o tal, ¿no? Pierde, digamos, la capacidad de pensar, de razonar, ¿no? Como dicen, la capacidad cognitiva. Y eso, digamos que se entiende muy mal socialmente, igual que el drogarse también, pero les cuesta más a la familia entender que es un enfermo, y el tratamiento es muy distinto también, ¿no? Es decir, en fin, tantas cosas, ¿no?, que habría que podemos charlar sobre esto y sobre las adicciones en general, que han cambiado completamente, ¿no? Yo, que soy mayor, pues lo he visto, ¿no? Como antes un adicto era un señor que iba por la calle tambaleándose y todo el mundo decía, mira, ahí va un alcohólico, o ahí va un yonki, ¿no? Y ahora los adictos somos nosotros, digamos. Estamos entre nosotros mismos, ¿no? Somos gente que está trabajando, que le va muy bien en el trabajo, que tiene una familia, ¿no? Y está destruyéndose. Y está destruyendo su vida, ¿no? ¿Cómo es actualmente el tema de normalizar una adicción, como pueda ser, por ejemplo, estar enganchado al móvil, que es algo muy común esto y no deja de ser una adicción? Hay personas que no pueden estar sin el móvil. O, por ejemplo, los videojuegos, que es algo que está socialmente bien visto, pero que no deja de ser una adicción. Que hablaras un poco de esto, que estabas un poco ya en la línea, pero que te guiaras también por la adicción a los móviles, porque creo que es un tema muy importante. Bueno, el tema de la adicción a los móviles, voy a ser muy sincero, a mí no me interesa. Pero no me interesa por lo siguiente, que tiene un interés. El móvil, digamos que es ese aparato que engloba, que representa, es como el paradigma del cambio de civilización al que estamos asistiendo, ¿no? Enorme, enorme. Enorme por lo rápido que está siendo. Siempre ha habido cambios, ¿no? Pero nunca tan rápidos. Y nos está pillando un poco, pues, no preparados. Entonces, la adicción al móvil, pues la adicción al móvil es que sin el móvil no somos ciudadanos. Se podría resumir diciendo eso, ¿no? No pertenecemos al grupo social que se entiende como ciudadano. Yo lo considero a la persona que no usa el móvil pues una especie de héroe o persona muy especial, que es capaz de vivir, pero es un marginado de lo que es la ciudadanía, ¿no? Entonces, a partir de esa descripción, entrar a valorar qué hay de adicción y no hay de adicción, pues hombre, evidentemente hay digamos, maneras de medir, ¿no? Y de ver cómo una persona
está completamente metido en la pantalla y está dejando de vivir. Pero en general toda la sociedad está entrando en esa nueva manera de vivir que es con una pantalla. Para mí, pues es un deterioro de la riqueza de la humanidad, ¿no? Y me entristece muchísimo, me entristece tanto que tengo que dejar de pensarlo, porque si no me deprimiría. Y es un poco lo que está haciendo la gente de mi edad, la gente que hemos vivido otros mundos, que estamos mirando para otro lado, porque mirar a este mundo realmente es tan horroroso y tan deprimente. Todos los esfuerzos que hemos hecho por avanzar, por evolucionar, por ser más personas, más ciudadanos, más comunitarios, entendernos, dialogar, avanzar, todo eso está yendo hacia abajo de una manera tan brutal que no podemos mirarlo porque sería entrar en una depresión terrible. Entonces, para no deprimirnos, pues bailamos, vamos a clases de baile. ¿Cuáles son los mayores? Entonces, perdona, pero sí me interesa esa cuestión de la normalización desde otro tema, ¿no? O sea, desde otra área, que sería de las adicciones, ¿no? Decía, el adicto del siglo XXI es una persona que se mueve entre nosotros, que tiene una vida normal y que nadie diría que es un adicto, ¿no? Entonces, además, tiene un modo de consumir que le hace sentirse así. Y ese modo es, bueno, yo hoy no consumo y no me pasa nada. No tengo mono, voy a dormir. Por lo tanto, yo no soy una persona dependiente de esto, ¿no? Y además mañana tampoco. Y no me pasa nada. Me voy a trabajar, hago mi vida normal y aquí no pasa nada. Pero hay un concepto que yo me lo he sacado de la manga, que es el adicto en modo espera. Y este es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque es verdad que el adicto va con su corbata al trabajo, o sin corbata, no es una loa la corbata, pero se desenvuelve entre el mundo con sus hijos y todo, y parece que no pasa nada. Pero su cabeza está funcionando de tal manera que pronto, o en cierto tiempo, va a venir un consumo. Y eso es un matiz que le hace ser absolutamente diferente de una persona que no consume y no está en modo espera. La persona que no consume y no está en modo espera está presente cuando está en un sitio, con sus hijos o con sus amigos o en el trabajo. Está presente y está incentivado por lo que está ocurriendo en el presente y motivado por lo que puede planificar para el futuro. Todo eso, la persona que está en modo espera lo pierde, no está, ni está presente del todo, ni está incentivado con lo que está pasando, lo está sobrellevando, pero no está presente, y tampoco está en la motivación de planificar cosas para el futuro inmediato y tal. Y todo esto pueden ser pequeñas cosas, no grandes cosas, pues como por ejemplo alguien que tocaba la guitarra y deja de hacerlo, alguien que salía al campo a hacer rutas y buscar setas y también deja de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces va cayendo hacia abajo en la riqueza de su vida. Y eso, normalmente su pareja lo va notando y lo va sintiendo y se va alejando de él, y sus hijos también, y sus compañeros de trabajo también. Y eso es lo que hace realmente grave este problema, porque el paciente cree que no tiene un problema, con lo cual lo alarga durante años y años, y el deterioro es muy grande por todo lo que decíamos del salirse de la vida y no desarrollar su capacidad y habilidad para enfrentarse a las angustias, va deteriorándose muchísimo, mucho más que el adicto que tiene mono cuando deja de consumir, porque ese tiene que ir rápido al hospital. Este no, este parece que no tiene un problema, él no reconoce su problema, tarda muchísimo en reconocerlo. Y ese es un problema. Hablando del tema de la negación, ¿cómo abordas la resistencia de pacientes a reconocer que son adictos y ponen excusas como que es algo temporal o que pueden dejarlo cuando quieran?
Bueno, hay en los manuales de las adicciones, que son muy importantes, porque hay que conocerlos y hay que manejarlos para luego ser libre, ¿no? Pero en los manuales hay un libro muy interesante que se llama Entrevista motivacional, que habla de fases, de las distintas fases que tiene un adicto en el proceso del consumo y de salir del consumo, ¿no? Y hay una fase que es la de la precontemplación, contemplación, precontemplación, acción y el último ya pues no sé cómo se llama, pero bueno. La precontemplación es cuando esa persona, bueno, sí, empieza a notar que le pasa algo y tal, y hay que... Pero no, yo lo controlo, ¿no? Bueno, pues uno como terapeuta reconoce rápidamente en una entrevista en qué fase está esa persona y sabe cómo hay que ayudar a esa persona para que pase de esa fase de precontemplación a una fase de contemplación. Realmente contemplo que tengo un problema, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, explicándole qué es un adicto en modo espera. Porque eso el adicto no lo entiende, no lo ha verbalizado nunca así, pero si yo se lo explico lo va a entender rápidamente. Porque esto es muy fácil de entender. Vale, yo no consumo a diario, no tengo un mono, pero eso no quiere decir que no tenga un problema, porque tú estás, digamos, empobrecido completamente. Te estás perdiendo la fiesta de vivir. Y eso sí lo va a entender. ¿Hay algún momento donde no te quede más opción que confrontar al paciente de manera más directa? ¿O eso no debería de ocurrir? Pues eso también en los manuales de intervenciones viene muy claramente, pues cuando hay que hacer, pues, dentro de lo que es una entrevista motivacional, ¿no? Pues el terapeuta reconoce pues cuando confrontar es útil porque puede hacer reaccionar al paciente, pero otras muchas donde confrontar puede ser terrible porque puede asustar al paciente y además los pacientes adictos enseguida encuentran un argumento para no ir a terapia o para no sé qué, ¿no? Entonces uno tiene que tener esas habilidades, pero digamos que eso está dentro de lo que es un curso de tratamiento de adicciones elemental. Son, digamos, como las cuestiones más básicas y elementales que saben todos los terapeutas de las adicciones. Pero ese no es el asunto de ayudar a un paciente, ¿no? Uno no va a ayudar a un paciente conociendo cuándo hay que confrontar y cuándo no y no sé qué, porque ahí si te pierdes en esa técnica, te pierdes lo que realmente está pasando ahí. Lo que realmente está pasando ahí es una persona que sufre y se ha enredado en el intento de dejar de sufrir, se ha enredado con ciertas conductas adictivas. Pero es una persona que sufre. Entonces hay que conectar con esa persona y para conectar con esa persona tiene que notar en ti dos cosas. Una, que tú eres una voz autorizada, que le puede decir cosas y que tienes además un interés real y humano por ayudarle. Y en esa conexión es donde se mueve todo el proceso de salir de ahí, no en esas cosas tan básicas como confrontar o como hacer la entrevista y cambiarle del estado de la fase de precontemplación a decidirse. Eso es básico, o sea, sin eso no puedes hacer nada, pero con eso no haces nada tampoco. O sea, no haces mucho. ¿Cuál es la frase? Es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Eso me lo aprendí yo en el bachillerato. ¿Una persona adicta puede vivir en negación toda su vida? ¿Y qué interés tiene eso? De decir, pues probablemente sí, pero yo digo que no, seguramente que no, porque, en fin, no somos tontos, ¿no? Entonces, uno se va dando cuenta. Pero, pues como decía yo antes de la depresión, si yo veo que me estoy deprimiendo mucho, pues no miro eso, pues porque no quiero deprimirme. Entonces, lo trata de apartar, pero con los años uno se va dando cuenta que es una piltrafa. Lo ve, pero no lo quiere pensar. ¿Y eso puede durar toda la vida? Pues depende de lo que tenga alrededor también, ¿no? Cuando empieza a darse cuenta de que tiene que acudir a terapia. Bueno, la definición de adicción es muy útil en esto. Es decir,
uno empieza a hacer algo de forma curiosa, de forma de experimento, de forma lúdica, y ese algo que hace, poco a poco se va convirtiendo en algo que empieza a causar ciertas molestias, ciertas incomodidades, sensaciones de que le está mermando su libertad y su vida, pero intenta dejarlo y no puede. Entonces, esa definición es aplicable y es muy útil para cualquier situación, pero sobre todo cuando algo te está deteriorando, ¿no? Es decir, fumar porros, que es un ejemplo muy bueno, es cojonudo. Yo fumo un porro y, oye, me puede abrir la mente, me puedo reír como nunca me he reído. De hecho, yo una vez me fumé un porro y yo soy una persona muy tímida. Y mi mujer estaba un poco hasta las narices de que siempre estuviera callado y tal. Y en una reunión grande cogí una guitarra sin saber tocar la guitarra, me puse de rodillas y le canté una canción de amor. Y entonces me dijo, fuma porros, Fernando. Oye, pero tú puedes empezar a fumar porros un día, a fin de semana, pero luego se convierte en todas las noches. No, yo solo fumo todas las noches un poquito y tal. Pero si lo miras bien, por el día no estás igual, ni tienes la misma capacidad amplia, ¿no?, de pensar, ni la misma seguridad, ni la misma facilidad para estar con los demás. Empiezas a darte cuenta de pequeños detalles que no son lo mismo. Eso sí, tu porrito, que no te lo quite nadie, ¿no? Y ahí, digamos que uno se da cuenta de que algo va mal, ¿no? Ahora ahí viene toda la mente del adicto que no quiere salir de ahí, que le da miedo también salir de ahí, porque ahora si dejo de fumar, ¿yo qué hago yo en mi casa así, ¿no?, con esa angustia que me entra? Y ahí viene todo el proceso, ¿no?, de animar a esa persona a enfrentarse a esa situación para volver a ser el mismo, ¿no? Sí, bueno. Pero claro, ahora escuchando que el fumar porros te abre la mente, te hace estar de una manera mucho más... que disfrutas mucho más de la vida, ¿por qué vas a quitar eso de ti? Eso es una buena pregunta. Ahí podemos estar 4 o 5 sesiones hablando de eso. Sí, es una buena pregunta. Esa es la pregunta y además si hay que partir de ahí. ¿Por qué quiere usted dejar de fumar porros si le va tan bien? Yo se lo digo a los pacientes, yo les reto a decir, usted ha venido aquí, ¿pero por qué? Porque se lo han dicho, que fumar es malo. ¿Pero por qué? Si usted me cuenta que cuando fuma duerme de maravilla y está relajado y tranquilo y se ríe. No le veo yo la razón, ¿no? Entonces ese es un diálogo en el que poco a poco van saliendo estos matices, ¿no? Es decir, sí, estoy mejor, duermo, pero por el día estoy apagado, me cuesta hacer cosas que antes hacía. Cuando estoy en un grupo de gente, si no me fumo un porro, estoy como ausente. Pues fúmate un porro, le digo, y ya se soluciona, ¿no? Y ahí poco a poco la persona va descubriendo que solo vive si fuma porros, y si no fuma porros no vive. Y se va alejando del mundo y de la vida, de su propia vida, no de los demás, sino de él mismo, ¿no? Porque finalmente la vida es un diálogo con uno mismo, ¿no? Y ese diálogo con uno mismo se pierde cuando uno está drogado. Se convierte en una especie bueno, pues a mí una vez un amigo me dijo una cosa que me gustó mucho. Dice, ¿fumar porros? Sí, yo me fumé un porro un día y moví así la mano y dije, uy, si estoy moviendo la mano así, tal. Y esto es fumar porro, ¿no? Es decir, es una especie de estupidez que se convierte en muy divertida, muy bonita, muy placentera cuando uno sale de una monotonía o tal, pero deja de ser, es una especie de estupidez. En tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los disparadores más comunes que provocan el impulso a consumir? Mira, hay disparadores internos y disparadores externos. Los disparadores internos, pues son, por ejemplo, estar ansioso. Yo estoy nervioso y ansioso por lo que sea, pero estoy ansioso. Incluso sin más, pues me va a ser un disparador para querer consumir. O estar deprimido, o estar muy contento. También estoy muy contento por algo y entonces eso también, pues voy a celebrarlo, ¿no? Eso está escrito en todos, eso lo saben hasta los propios drogadictos, ¿no?
y los familiares, ya lo sabe todo el mundo, todo esto. Entonces, está bien, para el terapeuta es útil, si yo sé que tú consumes cocaína cuando te bebes una cerveza, yo puedo manejar mejor el que tú no te bebas una cerveza. Me va a ser más difícil decirle o ayudar a una persona que no tiene un disparador para consumir cocaína y que consume cocaína sin más. Porque la cocaína no tenemos, digamos, medicaciones ni elementos prácticos para que uno pare. El alcohol sí, por ejemplo, le damos el antabús famoso que todo el mundo conoce y ya como no va a beber, pues no consume cocaína. Tenemos controlado un disparador. Entonces, lógicamente al terapeuta le va a interesar controlar los disparadores. Pero, insisto, yo no estoy aquí para que uno deje de consumir. Que sí, yo estoy aquí para que una persona no le interese consumir. No para, o sea, para ayudarle a dejar de consumir hay muchos terapeutas. Yo no me considero un terapeuta, me considero un psicoterapeuta. A lo mejor es una tontería de matiz, pero es muy diferente, ¿no? ¿Qué factores sociales suelen contribuir más al desarrollo de una adicción? Bueno, yo diría pues el momento estrella de este tema pues es la adolescencia, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el gran momento donde todos empiezan a consumir algo, ¿no? ¿Por qué? Pues por una necesidad de pertenencia, por una necesidad de identidad, por una necesidad de valor, que es tremendamente fuerte en ese momento, ¿no? Y entonces, pues los amigos en ese momento, y después socialmente, pues hay, digamos que para mí en este momento el, el- el modus, el modo de esta civilización en la que vivimos, ¿no? De absoluto eh, rapidez, inmediatez, consumo, mm, aislamiento, eh, un narcisismo dañado. Es decir, toda esta sociedad está influenciando a que los seres humanos hagamos algo para soportarlo, ¿no? Entonces, lo difícil es encontrar en este siglo XXI a una persona que pasea, que contempla la naturaleza o la vida, que lee, que reflexiona y le gusta conversar. Eso es muy difícil. Ese es un rara avis. Lo normal es encontrar a alguien que va deprisa, que tiene que hacer muchas cosas, que está yendo rápido y necesitado de calma y no se comunica realmente, sino que parlotea y consume alguna cosa o está siempre en un estado de alteración. Entonces, toda la sociedad actual empuja a la adicción, por eso la adicción ahora mismo es casi, es difícil encontrar a alguien que no tenga una adicción, ¿no? O muchas adicciones. ¿Qué papel juega la familia dentro de las adicciones? Pues la familia juega un papel absoluto, no en las adicciones, en todo. Pero la familia, digamos que cuando yo era un niño, la familia era una cosa y la familia es otra cosa ahora, ¿no? En el sentido de que la sociedad se ha convertido también un poco en familia, ¿no? De hecho, un niño ya no es tanto de la familia como la escuela, o tanto es la escuela como el niño, ¿no? Antes no era tan así. Pero bueno, da igual lo de antes. Centrémonos en lo de ahora, ¿no? Es decir, el niño, la familia para el niño lo es, para un psicólogo, la niñez es los cimientos. Entonces, si tú quieres
analizar un edificio, tienes que ver cómo están los cimientos, lo primero, porque de eso depende todo. Cómo es esa construcción, ¿no? Con qué solidez tiene, qué seguridad le va a dar. Y la familia, pues ahí tiene un peso enorme, ¿no? Y luego, conforme uno va creciendo, pues el colegio, los amigos y tal, pero padre y madre, ¿no? Papá y mamá, eso está dentro aquí. Y entonces, si el papá y la mamá han podido proveer, dotar al niño de una sensación de seguridad y de una sensación de valor, pues ese niño, ese adolescente, va a ser mucho menos vulnerable a, digamos, conflictivizarse o problematizarse con cualquier cosa, con las adicciones entre ellas, ¿no? Entonces, la familia es fundamental, es el manantial. Y en un proceso de recuperación, el papel de la familia, imagino que sigue siendo importante, pero Pues claro, depende, ¿no? Si hay muchos pacientes que vienen y no hablan con su familia desde hace 50 años o 20 años, ¿no? Entonces ahí, pero sigue, porque la familia está dentro de uno. No es mamá, papá y hermano y hermana, es mamá, papá que están aquí, están dentro, tienen una vida interior y uno conversa con ellos y se enfada con ellos sin darse cuenta. Entonces la familia tiene un valor, si están presentes porque hay una relación, pues, o sea, el ser humano para mí no es un individuo, es un ser que pertenece a un grupo, el que sea, ¿no? Y la familia es el grupo por excelencia, ¿no? Entonces siempre está jugando un papel por ahí. Ahora, bueno, pues ayer me contaba una paciente que venía con su hermano, que es ludópata, y que el primer tratamiento que encontraron fue un tratamiento familiar. ¿Por qué? Porque está muy presente, muy de moda, que la familia, que el adicto tiene una problemática familiar. Claro que tiene una problemática familiar. Ahora bien, el tratamiento pasa por entrar directamente en las problemáticas familiares de una manera sistémica, de una manera terapéutica. Pues esto es lo que yo decía antes, ¿no? Que puede ser muy bonito, muy entretenido entender cuál es la conflictiva que a un paciente le puede llevar a consumir, pero si no nos ocupamos del consumo, difícilmente eso va a tener una vivencia constructiva. Entonces la familia esta me contaba pues, que habían hecho 1 año y medio de terapia, pero que el chico seguía con la misma problemática. Bueno, no sé si con esto contesto. Es decir, tiene una importancia, pero hay que saber cómo, cuándo, con qué persona, en qué momento del tratamiento, aplicar una estrategia u otra. ¿Y las personas que no tienen relación con su familia, es recomendable durante un tratamiento que retomen esa relación o es mejor? Soy antigeneralidades, es decir, ¿es recomendable que con un adicto hagamos esto? Yo qué sé, cuando venga Juan y hable conmigo, y yo hable con él, veremos lo que es recomendable y lo que no, porque cada persona es un mundo. Entonces, a lo mejor a una persona que ha sido maltratada, abusada, recomendarle que recupere el contacto con su familia es un disparate. Por ejemplo, se me ocurre. Incluso a otra que ha sido maltratada, a lo mejor también esa persona sí que es recomendable. Entonces, ese tipo de generalidades yo creo que es lo primero que eliminaría, ¿no?, de los tratamientos. Usted es alcohólico, tiene que tomar medicación. He tenido un paciente alcohólico que de un día para otro dejó de beber sin necesidad de nada. Será una excepción, pero puede ocurrir. No se pueden dar generalidades. ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiera apoyar a un ser querido que está luchando contra la adicción o que intenta que se dé cuenta de su problema? Y eso son muchas visitas, ¿no?, que yo recibo de familiares que vienen a hacer una entrevista, no para ellos, sino para alguien que no accede, que no reconoce, ¿no? Entonces, como yo no soy partidario de las pautas y las recomendaciones, pues habría que hacer un poco de terapia con esa persona. O sea, de terapia, algunas entrevistas, llamaréis entrevistas, sesiones, donde esa persona pueda hablar,
pueda contar, y ahí darse cuenta, terapeuta y paciente, de cómo él, haciendo qué, puede ser útil para la mejoría de su familiar, ¿no? Pero va a ser distinto en cada caso. No hay una cosa que yo diga, no, lo que tienes que hacer es echarle de casa. Pues depende, ¿no? A lo mejor a un chico de 20 años o le echas de casa o no espabila, pero a lo mejor a otro no. O sea, esto es psicoterapia individual personalizada. Cada caso es diferente y es lo que hacemos nosotros en nuestro centro Impasse Adicciones, ¿no? Psicoterapia individual y cada caso es distinto. No sabemos lo que vamos a hacer porque no sabemos lo que necesitarás para salir y tú nos tienes que ayudar a encontrarlo. Para personas que han nacido en entornos tóxicos, ¿cómo se puede fortalecer las redes de apoyo dentro de un entorno hostil? Eso pregúntaselo a la Comunidad de Madrid. Es decir, es un trabajo, es toda una envergadura enorme eso que me estás planteando. Pues hay que hacer un trabajo político, social, de comunidades pequeñas a comunidades grandes, de valorar la niñez. Vayamos a Finlandia y entendamos qué es lo que está haciendo Finlandia por la niñez y por la educación, ¿no? Y cómo no hay deberes hasta los 9 años, en fin. Eso es una sociedad que se está planteando cómo cuidar de nuestros niños y hacerles unas personas más sólidas, ¿no? ¿Eso nos lo estamos preguntando en Madrid? No. Entonces yo no te puedo decir, no te puedo contestar. Dentro de una familia, reduciéndolo a un entorno tóxico familiar donde esos... Ahí sí que hay generalidades, diría yo. Es decir, a los niños hay que atenderlos. Hay que hacerles caso, hay que intentar entenderlos, escucharlos. No para darle la razón, sino para que ellos sientan que tienen un adulto que les está mirando, porque eso es lo que hace que un niño se expanda y crezca. Si un niño no es observado ni atendido, lo que es como una planta que se está creciendo mal, ¿no? Entonces, a las familias, claro, en la familia es donde se generan adolescentes más sólidos y más protegidos de las adicciones, en este caso. Pero es muy sencillo, o sea, los padres, cuando un niño llora hay que atenderle. Y cuando ya eres adulto y no has tenido estos pilares fundamentales, ¿es posible encontrarlos siendo adulto o ya no se puede? Hombre, gracias a Dios, es una frase muy, muy científica esta, gracias a Dios. El cerebro y el corazón son plásticos. Es verdad que en la infancia todo se hace mucho más arraigado, más profundo y uno tiende a repetir lo que hizo para sobrevivir en ese contexto infantil donde había más o menos atención y tal, tiende a repetir ese patrón durante toda la vida, porque lo que se adquiere ahí es mucho más arraigado, pero nuestra psique es plástica y va compensando, recibiendo, pues cuántas personas no han tenido una infancia mala en cuanto a proveedores de seguridad y tal, y luego de mayor pues han ido teniendo experiencias mucho más enriquecedoras en este sentido y han ido compensando, ¿no?, todos esos déficits. ¿De qué manera afecta la soledad dentro de la adicción? Y viceversa, ¿no? La soledad es diría yo, el pecado original, ¿no?, el abandono, sobre todo, más que la soledad, porque hablamos de soledad entendiéndola como algo que duele. Hay gente que la soledad es una delicia, ¿no?, para ellos. Pero entendiendo esta apreciación de la soledad como algo que duele,
es digamos, la herida original de un ser humano, ¿no? El sentimiento de ser abandonado. Entonces eso está en el origen de cualquier problemática y, por supuesto, en el de las adicciones también. Pero o sea, ¿cómo afecta la soledad? A un adicto es un ser muy en general, ¿eh? Porque digo, tampoco siempre está lo de generalizar, como que no, ¿no? Pero el adicto es una persona muy sensible a esto, al signo de rechazo y abandono. Y se sentirá o le será más fácil salir con una mano amiga. Amiga en el sentido profundo de la palabra del afecto, ¿no? Entonces, estar solo afecta muy negativamente, en general, ¿no? A un adicto. A veces la soledad puede hacer que un adicto toque fondo, porque se sienta tan mal. Yo tengo que salir de aquí porque yo no quiero estar solo. ¿Cómo afecta la identidad personal de un paciente en el consumo? La identidad personal de un paciente. O sea, el concepto que tiene de sí mismo. Pues es como, la palabra es vulnerabilidad, ¿no? Volvemos a cuando una persona es más vulnerable a estar en sí misma, a tener una cierta consistencia y defensa ante los peligros de la vida, ¿no? Y la adicción es un peligro. Entonces, lógicamente, una persona que siente un valor, el sentimiento de valor, el narcisismo no es una... ahora se dice, es que es muy narcisista. Bueno, el narcisismo es una parte de un ser humano que es necesaria. Es decir, una persona que no tiene valor, que no se siente valiosa, pues es una persona que va a estar mal. Pero una persona que se siente un rey, ¿no? Pues también va a tener una problemática. No digo que esté mal, a veces es que creerá que está muy bien. Por lo tanto, el sentimiento de valor es un sentimiento que se otorga de pequeño, cuando uno es un niño, y es un sentimiento, depende de cómo sea ese sentimiento, tendrá una problemática que hará que esa persona sea consistente. Es uno de esos elementos fundamentales de una persona. Lo que se dice autoestima, que no es en realidad solamente autoestima, es un sentimiento de valor más amplio, y la seguridad. La seguridad y la autoestima son elementos fundamentales para todo tipo de problemáticas y para la adicción, pues más si quieres, ¿no? ¿Crees que un adicto es capaz de dejar de consumir sin un proceso de autoconocimiento? Pues sí, porque no hay nada fijo en esta vida y a veces pasan cosas. A veces eh, los psicólogos nos creemos que somos los que curamos a la gente y tal. La mayoría de la gente están haciendo un proceso psíquico madurativo y en constante movimiento autoterapéutico, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que, que, que tropiezas, conoces a alguien y generáis una asociación productiva que te permite desarrollarte profesionalmente y además conoces a una mujer de la que te enamoras, ¿no? Todos esos son elementos, es un poco de cuento, pero en la vida pasan cosas, ¿no? O sea, cuando yo estoy con un paciente, yo recuerdo un paciente que lleva mucho tiempo conmigo, y este era un hombre adicto al sexo, un hombre homosexual adicto al sexo. Y llegó un momento de la terapia que sabíamos tanto por qué se había producido eso, su infancia, su padre, la muerte de su padre, conocíamos muy bien, ¿no? Pero yo estaba convencido de que si no pasaba algo en la vida, y ese algo es que él pudiera tener una relación de igual a igual, afectiva, y que proveyera de cierta seguridad en el afecto, hasta que eso no pasara, iba a ser muy difícil que esa persona realmente
cayera en ese estado de maduración y de tranquilidad, ¿no? Y así fue. Apareció esa persona o esa situación y ahí es donde realmente se culminó. Pero yo no puedo hacer mucho por eso. Puedo recomendarle que se apunte al Tinder, pero ahí tampoco tenemos muchas garantías. ¿Qué opinas de los sustitutivos de la droga? Pues que está muy bien. No, que es divertido. ¿Qué opino de los sustitutivos de la droga? La pregunta. Pues que se lo pregunten a uno que está con un síndrome de abstinencia, ¿no? Pues que son cojonudos. O sea, es como todo, ¿no? Hay que saber, para el terapeuta, ¿eh? Si una pregunta para el terapeuta, si preguntas a un paciente, pues otra cosa, ¿no? Pero hay que saber cómo utilizarlos, ¿no? Cuándo, con qué persona, en qué momento de la terapia. Seguramente sean muy útiles, pero si no sabes hacer eso, pues puedes estar prolongando la problemática, perjudicando, ¿no? O sea, aquí el principal, el principio más grande que tiene que conocer un terapeuta es no hacer daño. Entonces, los sustitutivos de la droga pueden hacer mucho daño. Entonces, lo primero es no hacer daño, no perjudicar al paciente. Y luego ya afinar un poco más y decir, ahora sí, porque vamos a tener unas semanas de abstinencia más tranquilas, donde además vamos a poder hacer un poco de psicoterapia que va a consolidar esa abstinencia y entonces ganamos, todos ganamos. Y entonces puede ser muy útiles, ¿no? Pero no siempre, no con todo el mundo y no en cualquier momento. Ahora, quiero preguntarte, y esto así a grandes rasgos, obviamente cada persona tiene un proceso, pero a ver si se puede contestar esta pregunta. ¿Cuánto suele tardar una persona que acude a vosotros en construir una base sobre la que dejar de consumir? Bueno, es una pregunta muy interesante. Además, es pertinente y yo la traduciría como me la hacen los familiares y los pacientes. ¿Cuánto va a tardar en curarse? O sea, esa pregunta hay que hacerla, porque el tiempo es oro. Pero la respuesta es también muy interesante, ¿no? Por supuesto, es lo que tú decías, pues unas personas menos, otras personas más, no depende de mí todo. Pero yo trato siempre de transmitirle a la gente que viene a verme que no hay nadie que cure, que la curación es un término muy ambiguo. Nadie puede decirte, yo le voy a curar en tanto. Primero, porque no es él el que cura, se cura el paciente. Y segundo, porque es algo que no es manejable saber, no es posible saber. Entendiendo o qué se entiende por la cura, ¿no? Para mí, una persona que pase por mi consultorio, por mi clínica, y avance, que suelen ser casi todos, porque nuestro método sí es casi seguro que haga avanzar a esa persona, aunque no deje de consumir, pero que le haga avanzar en ese proceso. La adicción, cuando una persona está en una adicción, está en un proceso. Hay muy pocas personas, yo he conocido personas, pero hay muy pocas personas que digan, yo consumo porque quiero consumir y me quiero morir consumiendo. Las hay, pero en general las personas que están en una adicción no quieren estar ahí. Y están haciendo cosas, intentando en un proceso de recuperar su salud. Hay una salud dentro que está queriendo salir. Y eso ya ha empezado antes de llegar a mi consulta y va a continuar después. Por lo tanto, no hay ningún terapeuta, ni clínico, ni médico en este sentido que cure a ese paciente, sino que hay un paciente que en su proceso pasó por aquí. Mira, es muy curioso porque hay pacientes que han llegado a mi consulta después de hacer muchos años de proceso, tanto en terapias como sin terapias, y llegan a mi consulta y en 2 meses jamás volvieron a consumir. Y yo me pongo la medalla. Yo le he curado. Eso es absolutamente falso. Ahora bien, igual que cuando viene un paciente, se va de mi consultorio y sigue consumiendo. Yo tampoco puedo decir, he fracasado.
Pero hay que entender esto. ¿Cuánto? Hombre, yo siempre le digo a la gente, esto no es un tratamiento que se aplica, tómelo usted una cada 6 horas y cada 2 semanas cambie no sé qué. Y entonces, pues bueno, en 5 semanas el tratamiento está hecho. No, pero siempre hay un sentido común de decir, viene usted aquí a solucionar algo que es muy complejo, vamos a darnos unos meses. Vamos a darnos, yo qué sé, por lo que dura un curso escolar. Por lo menos que a un chico le sirve para avanzar, pues démonos un tiempo razonable para ver qué pasa, ¿no? Esto no es una cosa rápida, no es rápida. ¿Cómo es una recaída desde el punto de vista psicológico para el paciente y para el terapeuta? ¿Cómo se aborda la idea de la culpa y la vergüenza? Bueno, pues es un hecho de estos, pues del libro, ¿no? De las adicciones, que está muy contemplado, pero que yo lo manejo de la siguiente manera, ¿no? Es decir, como os decía hace un momento, esto es un proceso. Esto no es un tratamiento que hay que ir cumpliendo y si se consume se fracasa. No, es un proceso. Por lo tanto, cuando una persona está en un proceso terapéutico y consume, suele pensar inmediatamente, ya la he cagado, he tirado todo por tierra, ya estoy como antes. Y esto tiene dos cosas. La primera es que le va a servir al paciente para decir, pues bueno, ya que la ha cagado, pues vamos a consumir otra vez. Porque ya la ha cagado. No, cuidado, alto ahí. Ven a terapia rápidamente y hablemos de eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has consumido? Y entiende que no es lo mismo volver, o sea, recaer, es volver a lo de antes, que tropezar en un proceso. Uno tropieza, se levanta y continúa y no se pierde nada de lo adquirido, de lo avanzado, ¿no? Entonces ese es, digamos, el kit fundamental para ese momento terapéutico, ¿no? Que entienda esa persona y además los tropiezos suelen dar mucha información y suelen ser útiles en el sentido de que le van a uno haciendo entender qué es esto del consumo. Ah, ya entiendo por qué consumí y tal, esto me va a servir a mí. O sea, que son como parte del proceso. ¿Se puede superar una adicción sin tener motivación en la vida? Pues si te meten en la cárcel, bueno, en la cárcel, si te ves encerrado por alguna razón, o sea, normalmente se necesitan motivaciones para vivir, ¿no? Estar motivado, estar sin motivación es muy difícil todo. Salir de una adicción es muy difícil, con lo cual, pues sin motivación es mucho más difícil, pero nunca se puede decir, sin motivación no se sale, con motivación sí se sale. Bueno, es otra de esas cosas necesarias, pero no suficientes, ¿no? ¿Qué papel asume la culpabilidad dentro del consumo? La culpabilidad. Bueno, pues depende del caso, ¿no? De esa persona, la culpa, qué relevancia tiene en su historia de vida, ¿no? Pero bueno, en lo que es así el perfil de alguien que consume, pues se puede sentirse culpable de fallar, ¿no? De no estar dando la talla, de fracasar, de claro, como yo soy tan inútil, pues cómo iba yo a conseguir vivir. Al final soy un adicto, que es lo que, bueno, pues soy culpable de ser tonto, ¿no? O sea, soy culpable de ser tonto, lo digo en el sentido de que a los niños, a muchos niños les hacen sentirse tontos, ¿no? Sus padres, sin darse cuenta, ¿eh? Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, no es un juicio de los padres. Pero muchas veces sin darse cuenta, pues tenemos un adulto que tiene esa sensación de quererse un poco menos que los demás, un poco menos inteligente, un poco menos capaz, y si encima se hace adicto, pues ya lo decía yo, ¿no? Que no iba a dar la talla. Pues bueno, la culpa, pero es muy relativo esas. Hay gente que es adicta y como tiene un gran narcisismo, pues se cree superior a los demás. Eso es muy común en los adictos, ¿eh? Creerse que ellos se drogan porque son más chulos que los demás y los demás son tontos. Eso sí es. Y culpa ninguna.
¿Y la relación con el miedo de un perfil adicto? Con el miedo. Pues puede que sí, puede que no, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero para esas personas en donde el miedo está presente, ¿no? El miedo a qué pasará, ¿no? Que suele ser la generadora de ansiedad, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Qué pasará con lo otro? ¿Y qué me va a pasar a mí? ¿Y si hago esto? ¿No? El miedo, eso es vivir con el miedo, ¿no? Pues claro, la droga es como todo, es como lo que decíamos, ¿no? Cuando uno se droga, ya no tengo miedo, joder, qué bien estoy, venga, vamos a salir, qué tal, que no sé qué, tal, ¿no? Un poco de euforia, tal, fuera miedo, ¿no? Pero cuando decae, cuando se termina el efecto, uno baja a un sitio donde tiene incluso más miedo que antes. Pero yo necesito más todavía, tomar otra droga, y otra vez arriba, ¿no? Pero el gráfico es que hace 5 años yo estaba aquí y ahora tengo mucho más miedo que antes, creyendo que la droga me ayuda. Pues no, la droga te hace empeorar esa capacidad de afrontamiento de la vida. Bueno, un adicto siempre es adicto y la pregunta es, ¿se llega a superar algún día el miedo a recaer de un adicto o es algo que te acompaña siempre? Bueno, yo soy un clínico atípico y sé que lo que voy a decir me va a generar mucha antipatía entre los profesionales colegas, pero yo no creo en esa máxima de que el adicto es adicto para toda la vida. Porque eso qué quiere decir, o sea, depende de cómo se interprete, ¿no? Es decir, si lo estamos utilizando para que una persona no se confíe, no se relaje y vuelva a consumir, podría ser, pero a veces también a las personas hay que darles una esperanza, un optimismo, una luz. Entonces, pues yo me baso, como he conocido casos en los que la adicción ha desaparecido por completo. Es verdad, me dirán los colegas, no, pero su tendencia a lo mejor a esa adicción, pero a otra, no sé qué. Sí, es verdad que hay una cierta tendencia de las personas adictas a volver a engancharse en algo y tal. Pero a mí qué me importa eso, ¿no? Yo no estoy sentando cátedra. Yo sé que hay personas que han sido adictas a las drogas más duras que no les interesa para nada eso y eso ha pasado a la historia. Y al final la adicción, ¿qué es? No tocar nada que te haga dependiente. A ver, en la vida vamos a tener que manejar cosas para poder soportar, ¿no? Y sobre todo tal y como va el mundo. Con lo cual, yo diría que una persona se cura cuando maneja la alquimia de las drogas, tanto las legales como las ilegales. Hay que manejar. Y entonces para mí está curado de la adicción. Por lo tanto, yo no creo que un adicto sea adicto para siempre. Y lo digo y lo repito. ¿Y qué opinas entonces del perfil adictivo? ¿Qué opinas de la palabra perfil adictivo? Porque cada vez es más difícil de distinguir por esto que hablábamos, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Es decir, la sociedad en la que vivimos es una generadora de adictos. Entonces, el perfil adictivo, pues bueno, es lo que hemos comentado de la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, el perfil adictivo, esa persona, también es una persona, desde el psicoanálisis, esa persona voraz, esa persona que se ha quedado anclado en una fase del desarrollo en la que todo es devorable y todo es insaciable y cree que él está por encima de los demás y tal, ¿no? Y tienes un perfil, ¿no? de voracidad que se puede reconocer, ¿no? Sí, pero pues sí, está ahí. Todos tenemos un perfil de algo, ¿no? Y el perfil adictivo, pues sí, es esa persona que tiende, que no sabe comedirse, que para mí la palabra es voracidad, ¿no? Tiene una voracidad con todo. ¿Y la relación entre la sensibilidad y la adicción? Sensibilidad. Que es al final la vulnerabilidad de la que hablabas, ¿no? Un poco. Pues también es que la sensibilidad, como, como la culpa, todos esos sentimientos y afectos, no son malos. No hay ninguno malo.
ni el miedo. El miedo la persona que no tiene miedo está perdida, ¿no? El miedo es una alarma. Y la tristeza y la depresión sirven para un proceso personal. Si una persona cae en una depresión es porque está pasando algo que tiene que pasar por ahí, y eso es útil. No hay que quitar, no, depresión, no, fuera, no. Bueno, saber ese proceso cómo es. Entonces la sensibilidad, pues es maravillosa tenerla, pero tú lo que quieres decir, me imagino, es la hipersensibilidad. Sí, o sea, ¿qué relación tiene con la adicción en el sentido de que las personas que son adictas, ¿qué pasa? Son más Pues es sensibles? como todo, ¿no? Si una persona es muy sensible, va a sufrir. Porque va a venir una persona y va a decir, ¿qué pasa, tío? Es tan tonto como siempre, ¿no? Y como es tan sensible, pues va a ir traumatizado a casa y no va a dormir y se va a poner, se va a tomar algo. No, dicho gráficamente y de una manera cómica, ¿no? Pero es decir, es muy vulnerable una persona hipersensible. Ahora, una persona sin sensibilidad, pues probablemente también. Es decir, el grado de medida es el sufrimiento, ¿no? Una persona sufre, tiene angustia, es vulnerable a querer solucionar eso de una manera rápida. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Me han surgido dos preguntas y es... bueno, me han surgido varias, pero por añadir, con el tema de las drogas, ¿cómo ves esas drogas que tienen o que se usan con un fin terapéutico? ¿Cuál es tu opinión a ese respecto? Pues yo tengo una filosofía que marca mi trabajo. Y esa filosofía viene a decir que las drogas no son un demonio. Y o sea, cuando viene un paciente y dice, es que tengo un problema de drogas, ¡fuera drogas porque son malísimas! No. ¿No? De entrada, no se quitan las drogas así de repente, porque las drogas cumplen una función en la vida de esa persona, sirven para algo. Entonces, lo que hay que hacer es desmontar esa función, ¿no? Y, hombre, si la droga le está perjudicando de una manera con un riesgo para la vida, pues hay que pararlas inmediatamente. Pero, quitando ese caso, hay que ver qué es eso de drogarse para esta persona, ¿no? Entonces, desde ese prisma, por supuesto que para mí el objetivo no es drogas, no. El objetivo es manejar la vida. Y en la vida las drogas están. Y la angustia está. Y lo feo de la vida está. Entonces, aprendamos a usar las drogas. Dicho en un sentido no, oye, tú que te estás drogando, venga, la cocaína te la tomas una vez. No, la cocaína te la tienes que quitar. Pero las drogas, por supuesto, las farmacias son drogas. Y el THC, pues tiene, como se está demostrando, unos componentes terapéuticos extraordinarios, ¿no? Entonces, por supuestísimo que hay que utilizar las drogas de una manera inteligente. Usted tiene que aprender a usar sus drogas de una manera inteligente. La cocaína, le voy a decir cuál es la manera inteligente de usar la cocaína. No la tome nunca. Vale. Y en el tema del proceso, ¿cómo, o si está presente o no, o cómo vives tú, o cómo lo incorporas tú, el tema de una espiritualidad o... ¿De una, perdón? Espiritualidad o religión, ¿no? Porque al final como me llega como esa necesidad de que la persona, al quitarle la adicción, se queda sin un pilar. ¿Cómo entra la espiritualidad en un proceso vuestro de impasse? Bueno, mi método no tiene, digamos, unos principios y unos epígrafes, como por ejemplo la espiritualidad, ¿no? Estamos hablando de la espiritualidad, ¿qué lugar ocupa en el proceso que yo hago? A ver, yo soy quien soy y como persona individual no puedo dejar de transmitir lo que yo siento, que a mí me sirve o me produce un aporte positivo. Entonces, para mí la vida es algo que no tiene una explicación completa y que tiene un grado de misterio y que, por supuesto, que cómo vive uno ese misterio
y le va a aportar, le puede aportar un empuje para solucionar sus problemáticas, pues creo que sí, pero no a todo el mundo, porque ahí me viene un montañero que lo que quiere es llegar al Everest pues yo le animo a que llegue al Everest y eso es lo que le va a servir y no llegar a Dios ni llegar a la espiritualidad. O sea, pero hay muchas maneras de imbricar o intrincar o introducir el modo profundo espiritual. Por ejemplo, hay algo que yo les digo a casi todos los pacientes, ¿no? Vale, sobre todo a estos pacientes que consumen y no saben muy bien si dejarlo o no. Yo, mira, cuando consumes lo que estás haciendo es apartándote un poco de la vida. Tú cuando llegues a los 60, 70 años, yo creo que tú te vas a satisfacer mucho si miras para atrás y dices, oye, he vivido, he sentido, he gozado de la comunicación, de compartir, de tener, de acompañar. Es muy distinto a que digas, joder, no me he enterado de nada. He estado todo el tiempo afanado en estar un poquito bien, tal, pero al final nadie de mi alrededor me aprecia profundamente, ni yo he apreciado a nadie profundamente. Eso es muy triste. Entonces, bueno, si eso es espiritualidad o es un sentimiento ético de la vida o algo así, que por supuesto yo creo que eso está en el fondo, ¿no? Al final también hay muchas veces que yo le digo a un paciente, ¿y qué dignidad? ¿Dónde está tu dignidad, no? La palabra dignidad a mí también me parece que no sé qué es lo que estoy diciendo, pero que nos entendemos, ¿no? O sea, ¿qué dignidad? ¿Dónde está tu dignidad cuando vas a la prostitución y les pides y te drogas con ellas y no sé qué? ¿Qué pasa con tu dignidad, no? Bueno, son cosas intangibles, ¿no? Que el ser humano, por supuesto que está ahí, ¿no? Yo creo que la espiritualidad está atribuida a la motivación en la vida. Hay gente que a lo mejor no tiene una motivación más marcada y encuentra en la espiritualidad esa motivación para que les sirva de motor de seguir adelante, ¿no? Claro, pero como la pregunta de cómo te unes en el tuyo, ¿no? Porque al final siento que el adicto pierde algo y a cambio no, está esta búsqueda de la vida. Finalmente yo creo que mi modo de enfocar este problema va en esa dirección. No tanto deja de consumir que es muy malo y te vas a hacer daño, sino, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué estás viviendo tú, no? Es que se hagan esas preguntas, ¿no? Yo trato de ir por ahí y creo que eso es lo que les saca. A veces hay gente que con esto no reacciona, ¿eh? No sirve de nada, o de muy poco. Y hay otras que sirve de más, depende. Pues yo soy Fernando Botana, soy fundador y psicoterapeuta en Impasse Adicciones, escrito Impasse con 2 S, Impasse Adicciones, y lo que hacemos es psicoterapia individual y estoy disponible para cualquier entrevista de forma gratuita también.